Vale, pues hoy, como habéis visto en el JPG, en la información de todas las charlas, hoy vamos a hablar de las interacciones laborales y más en concreto, bueno, pues de lo que es el trabajo, lo que significa el trabajo en nuestra sociedad, lo que significa para nosotros como individuos, sociedad y como individuos, y también el valor que le damos, el significado que le damos y bueno, también cuando tenemos compañeros difíciles en el trabajo, puesto que la columna vertebral también de todas estas charlas es un poco hacernos conscientes de, primero, siempre hago mucho hincapié en lo que es normal y no lo es, y por otra parte, en hacernos conscientes de en qué tipo de sociedad estamos y cómo estamos inmersos en ellas, a través, sobre todo, de que vivimos en una sociedad narcisista. Entonces, pues nos vamos a encontrar con mucha casuística de narcisismo. Vale, pues vamos a empezar con lo que es el valor del trabajo. Entonces, os voy a dar unas primeras pautas de lo que es el valor del trabajo desde el punto de vista de la terapia sistémica. Sabéis que soy terapeuta sistémica y entonces desde el punto de vista de la sistémica, el trabajo, bueno, partimos del hecho de que la vida es un regalo. Nos han dado un regalo. Nuestros padres, al traernos a este planeta, nos han regalado la vida. Y nosotros, para poder devolver ese regalo, que en realidad la sistémica nos dice no lo vas a poder regalar, no lo vas a poder devolver, porque lo más grande que hay es la vida, es esta experiencia, de este viaje de la vida, pero sí que puedes devolver un poquito. ¿Cómo puedes devolver un poquito? Pues se puede devolver, pues, por ejemplo, a través del servicio a los demás, a través de ayudar a los demás, de tener una familia y de tener un trabajo, de trabajar. Es decir, nos dice que servir a la vida, una de las formas de servir a la vida es trabajando. Entonces, nos dice también, os estoy desde el punto de vista de la sistémica, entonces nos dicen también que no solo a través del trabajo servimos a la vida y servimos a la sociedad para poder hacer una sociedad mejor y para poder compartir con los demás, sino que además el trabajo nos proporciona un sentimiento de pertenecer. En sistémica y en las constelaciones el pertenecer es importantísimo, porque de hecho ocurren pues muchos malestares y terapéuticamente muchos trabajos que hay que equilibrar, pues o porque nos excluimos, o porque excluimos, o porque nos excluyen. Entonces el hecho de pertenecer es un valor en sí mismo bastante importante. Y el trabajo nos proporciona esa capacidad de poder pertenecer, ¿verdad? Esa cualidad de poder pertenecer. Bueno, entonces, este es el punto de vista de la terapia sistémica, pero hay más puntos de vista. Y ahora os quiero contar un poco también mi punto de vista pues también como investigadora del fenómeno narcisista de la sociedad, como socióloga, hay otros puntos de vista. Y mi punto de vista es que estoy de acuerdo con el de la sistémica, porque el trabajo nos hace pertenecer a algo más grande y nos enriquece. Sin embargo, y esto es una barbaridad que se me acaba de ocurrir, no la tengo aquí escrita, y es que encima del campo de concentración de Auschwitz ponía el trabajo os hará libres. Eso no sé si lo habréis visto en algún... ¿Verdad? Vosotras habéis ido a visitarlo. Entonces, claro, esto que me ha venido ahora a la cabeza, la teoría sistémica y su práctica en las constelaciones, es verdad todo lo que acabo de decir y estoy completamente de acuerdo, pero hay que, en estas charlas yo también pretendo abrir la mirada, abrir el abanico, ¿verdad? Y darnos cuenta, hacernos consciente de más
realidades y de otros pensamientos. Entonces, bueno, es verdad que me acaba de venir ahí el flash que ponía, que lo hemos visto en muchos documentales, y gente que ha ido ahí a visitarlo, el trabajo nos hará libres. Fijaros también qué incongruencia y qué lema más psicopático. Es decir, porque la psicopatía, una sociedad de psicopatía te está diciendo lo contrario de lo que en realidad es. Es una de las características de la psicopatía y el de las sociedades psicopáticas también. Entonces, yo ahora sí que os quiero decir, es verdad que lo que os acabo de decir de la teoría sistémica, pero todo en su justa medida. Es decir, vamos a darnos cuenta de que en esta sociedad le damos un valor al trabajo y a trabajar en el sentido de tú ceder una parte importante de tu vida a un quehacer, que ahora entraremos un poquito más en ello, que te puede satisfacer más o menos, pero bueno, le damos un excesivo valor sobre todas las demás cosas, a esa parte de tu vida que tú entregas, digamos, a la sociedad, muy entre comillas, lo de la sociedad. Y es porque si nos paramos a pensar, en esta sociedad le damos a la economía, al trabajo, y por lo tanto trabajo lo tenemos completamente ligado al tema económico, le damos una sobrevaloración, pues yo creo que excesiva, y ahora lo iremos viendo y os lo voy a ir articulando. Es decir, lo que más importa de una persona, para que una persona esté inmersa en esta sociedad, es que tenga trabajo. Es como ese sentir social, ese sentir psicosocial que os digo muchas veces, si no tienes trabajo te desubican. Si no formas parte del engranaje productivo, te desubican. Y ahí os puedo poner el ejemplo de tanta gente que se queda en paro, que entra en depresión. Y que después, bueno, pues depresión, ansiedad, que no puede dormir, o tanta gente que está en un trabajo que no solo no la satisface, sino que además le está arruinando la vida, pero no suelta ese trabajo por ese miedo a. Ahora veremos también lo de los miedos. O tanta gente que, o sea, ya no solo que no le satisface, sino que está en su trabajo, pero ¿cuántos no sabemos que tienen un ambiente sociopático que es muy dañino y continúa en ese trabajo a una costa de su salud? ¿Os vais dando cuenta un poco de las pinceladas que os estoy dando de todo ese excesivo valor que se le da en esta sociedad a formar parte del engranaje de la productividad, del engranaje de lo que podemos llamar el trabajo? Entonces, ¿qué ocurre con todo esto que os estoy contando? Pues ocurre que al final te den el trabajo que te den, fijaros, te den el trabajo que te den, luego veremos como siempre las creencias limitantes, que no somos conscientes de ellas, o tengas el trabajo que tengas, no vas a decir nunca que no, te vas a lanzar a él sí o sí, a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a decir que no a un trabajo? Y entonces, en base a todo esto, lo que menos tiene en cuenta la sociedad es al individuo. Y en base a todos estos mecanicismos de productividad, se desplaza el valor intrínseco que tiene la persona. ¿Os dais cuenta de esto? Es que os lo estoy contando, pero no es cualquier cosa. No sé si me seguís. Desplazamos el valor que tiene la persona. Y muchas veces cuando nos presentamos ante cualquier foro, lo primero que decimos es: soy abogado, soy médico, soy trabajador fabril,
soy profesor, soy mozo de almacén, da lo mismo. Te presentas, una de tus principales presentaciones es en lo que trabajas, no en lo que eres. Tú trabajas de médico, tú trabajas de abogado, tú trabajas de mozo de almacén, pero ni eres médico, ni eres abogado, ni eres mozo de almacén. ¿Lo veis? ¿Cómo lo tenemos tan inserto en nuestras células, tan insertado, que desplazamos la humanidad, que desplazamos lo principal que tenemos, y es nuestro ser humano, en base a la economía y a la productividad. Entonces, yo realmente sí que creo que trabajar es aportar a la sociedad, que trabajar es contribuir para hacer una sociedad mejor, es compartir. Una de las maravillas del viaje de la vida es compartir, y a través del trabajo puedes compartir, hacer una sociedad más justa, más armoniosa y más llena de alegría interior. ¿Y qué estamos haciendo? Sociedad más justa, más armoniosa, más llena de alegría interior. ¿Os dais cuenta? ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva que una persona que se sienta condenada a pasar 8 horas o más en un puesto de trabajo que le es completamente hostil, esa persona va a empezar a desarrollar rasgos sociopáticos, rasgos antisociales, porque va a tener un malestar que lo va a empezar a extender a su alrededor. Entonces, de hecho, al ir extendiendo, o sea, imaginaros muchos millones de personas que están en esas circunstancias, que trabajan porque hay que trabajar, porque, bueno, no hay otro remedio. Ahora veremos todas estas creencias limitantes y todas estas creencias de lo que pensamos que es normal y no lo es, solo que no tenemos otros campos, otros abanicos de pensamiento, tan solo el que nos sirve. Entonces, una vez que estamos inmersos ahí, en esa dinámica de un puesto de trabajo que tenemos que tragar soga, queramos o no, eso se empieza a extender como una enfermedad para con nosotros mismos, por lo que os he dicho antes, porque mucha gente está en esos puestos de trabajo sin querer estar. Y es un sufrimiento. Es decir, yo en mi consulta sé el sufrimiento que supone estar en un puesto de trabajo que no quieres estar. Muchísima gente. De ahí vienen pues, muchos males. Y por eso puedo decir, sin lugar a equivocarme, que vivimos en una sociedad enferma. Y eso también lo sabemos, no os estoy descubriendo nada. Estamos en una sociedad enferma porque cuando vemos todos los valores, todos los índices que hay de ansiedad, de depresión, de angustia existencial y toda la medicina que toma la gente, o sea, las colas que hay en salud mental son brutales, porque a la gente muchas veces el psicólogo de la Seguridad Social les pueden ver cada 2 meses, no les pueden ver antes, por ejemplo, porque estamos metidos en esta dinámica perniciosa. Entonces, una de las cosas que quiero tocar también es cuando estamos, y además, bueno, pues ya que estamos aquí para intentar cortar ese caudal de negatividad, es cuando estamos en un ambiente dañino, cuando estamos en un ambiente de trabajo dañino. Vale, ¿qué es lo primero que se me ocurre deciros? Deja ese trabajo. Y me vais a decir, pero bueno, Isabel, para eso vienes a darnos una charla, para decirnos, deja ese trabajo. Vale, pues yo os diría que sí, deja ese trabajo. ¿Por qué? Porque no tengas miedo a la vida, confía en la vida, os diría eso, vale, pero sé que me diríais. Y ahora cuando hablemos
Me diríais siempre, así de fácil. Ahora, de buenas a primeras, cojo y dejo el trabajo, porque se te haya ocurrido a ti. Vale, pues vamos a ponernos en la tesitura de que no puedes dejar el trabajo y estás en un ambiente tóxico y con personas con rasgos sociopáticos, marcadamente sociopáticos. Si tuviera que daros un consejo, os diría, si estáis en vuestro puesto de trabajo con una persona con rasgos sociopáticos, no os enfrentéis a ella. Haceros consciente de que tiene esos rasgos y, sobre todo, mirarla desde ese punto de vista de comprensión y compasión. Eso sí, alejando de ellos, igual que si tú pasas delante de un cocodrilo, como os he dicho otras veces, ni le dañas ni le acaricias. Bueno, pues ahí está, tiene esa condición, es un cocodrilo, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Pero bueno, pues pasas delante y no entras al trapo. Pero sí cambias la mirada, que eso es lo que sí que os quiero decir y hacer hincapié. Sí cambias la mirada con respecto a lo que te está pasando en ese puesto de trabajo que partimos de la base, ahora en un principio, que no puedes dejar. Estábamos viendo que el valor del trabajo en esta sociedad, hemos visto la definición como sistémica, hemos visto mi punto de vista en el que sobrevaloramos el tema del trabajo. Hemos visto cuando estás en un ambiente dañino de trabajo y cuando estás en ese ambiente dañino de trabajo y no lo puedes dejar. Que ahí, pues efectivamente, sí, a la definitiva os estoy aconsejando miraros a vuestro interior, trabajar vuestro interior, trabajar el mindfulness, y es una de las formas de fortaleceros, de sacar ese músculo del alma para que esa situación os dañe lo menos posible. Es más, puede llegar un momento en el que sí tengas que lidiar con ello, pero que no te haga tanto daño como cuando no sabes a qué te estás enfrentando, ¿verdad? Pero sobre todo, no nos instalemos en la queja. No nos instalemos en la queja. O sea, 4 frases importantes. No nos instalemos en la queja. No tengas miedo a la vida. Confía en la vida. Y otra cosa importante, que Emilio Carrillo, que yo le sigo bastante, nos tiene muchos vídeos sobre ello y nos dice que cada uno tenemos nuestros dones y talentos. Y es verdad. Cada persona tiene sus dones y talentos que puede desarrollar, ¿verdad? Desarrolla tus dones y talentos. Vamos a ver un poco más despacio cada uno de estos 3 puntos. No vivir en la queja, confiar en la vida y desarrollar nuestros dones y talentos. ¿Qué pasa cuando vivimos en la queja? Vivir en la queja nos debilita, nos hace entrar en unas dinámicas perniciosas a todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista físico, mental, emocional, social. Vivir en la queja es no vivir. O sea, vivir en la queja es estar instalados ahí, o sea, ya meternos nosotros mismos en un pozo negro, en un pequeño pozo y dejarlo ahí. Y vivir en la queja nos conduce a tener miedo a la vida. Y si tenemos miedo a la vida, si tenemos miedo a este viaje de la vida, si lo vivimos con miedo, en realidad no estamos viviendo. Que por eso también mucha gente tiene miedo a la muerte. Ostras, ya me tengo que ir, pero si no he vivido. Cuando ya estás ahí en las puertas, si me he dado cuenta de que he estado toda la vida con angustias, con malestares, con miedos. ¿Pero qué es esto? ¿Quién me ha engañado? ¿O me he dejado engañar yo? ¿Lo veis? Entonces, el confiar en la vida, que es cambiar la mirada de lo que estamos teniendo enfrente, o sea, el confiar en la vida es también hacernos conscientes de lo que tenemos, de nuestros dones, de nuestros talentos.
Y también el confiar en la vida es darnos cuenta de que existe un mundo más allá de los condicionamientos y de lo que nos estén sirviendo constantemente a través del sentir psicosocial y a través de los medios de comunicación. Existe otro mundo más allá. Y es importante que desde aquí, por lo menos desde este grupo, desde este foro, nos podamos dar cuenta de ello, podamos ponerlo en valor. ¿Qué mundo hay más allá que no sea el mundo del miedo y el mundo de los condicionamientos sociales? Pues es confiar en la vida. ¿Y cómo podemos confiar en la vida? Fijaros, tengo aquí un párrafo que os lo voy a leer tal cual. Porque bueno, yo sí que os digo, confiamos en la vida fluyendo con la vida, conociéndonos, trabajando en nuestro interior. Y de aquí estamos muchos de mindfulness. Es decir, ir a más, desarrollándonos. Pero os quiero leer esto, que precisamente es del Sermón de la Montaña de Jesucristo, pero bueno, lo bueno no caduca. Y dice esto: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial, que yo os puedo decir, traducirlo por universo, traducirlo por el todo, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Queréis que lo repita? Voy a repetirlo porque es que de verdad que no tiene desperdicio. Lo voy a repetir además lento, porque es uno de los puntos. No hace falta ser religioso, no hace falta nada, simplemente lo que os digo, lo bueno no caduca, lo bueno siempre está ahí y siempre nos va a alimentar y nos va a aportar. Y entonces os he traído esto para que veáis cómo el confiar en la vida es imprescindible para vivir, no para sobrevivir ni para ir moribundos por la vida. Repito. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Lo veis? Entonces, esto os lo traigo y hasta os lo repito con la idea de que os cale, con la idea de haceros conscientes realmente de dónde estamos, no lo que nos cuentan, sino dónde estamos. Entonces, una persona que fluye con la vida, o sea, primero, la no queja, acepto, veo lo que hay, sé lo que hay y lo acepto, no pierdo mi energía en la queja, no pierdo mi energía en quejarme, sino en darme cuenta de lo que hay, en ser consciente, en investigar, en trabajarme, en ser proactivo. La no queja, la aceptación, que no es lo mismo que el resignamiento, o sea, que el resignarse, no tiene nada que ver. Nos lleva a fluir con la vida, a vivir y a confiar en la vida. Y una vez que confiamos en la vida, podemos desarrollar nuestros dones y talentos, que todos los tenemos. Todos los seres humanos tenemos nuestros dones y talentos. Y cuando una persona desarrolla sus dones y sus talentos, os digo una cosa también, ni trabaja ni deja de trabajar. Os llevo la imagen de alguien que, un artista, es un extremo, es un ejemplo extremo, un artista que tiene no me sale ahora la palabra, su estudio, un artista que tenga su estudio. Imaginaos cualquier artista que tiene su estudio. Hola. Y si os dais cuenta, un artista, Picasso decía, la inspiración siempre
mejor que me llegue mientras estoy trabajando, o algo así, decía. Es decir, para ellos lo que hacen no es trabajar, pero nunca dejan de trabajar, no tienen horarios, fluyen con lo que están haciendo. A ver, os he puesto un caso como muy claro, muy extremo, que es el de alguien creativo, pero cuando nosotros conectamos con lo que realmente llevamos dentro para poder desarrollarlo, ahí también nace la creatividad, ahí también nace el poder vivir y aportar con esa labor, con ese trabajo. ¿Veis lo que os quiero decir? O sea, cuando yo estoy tragando soga, cuando yo estoy fatal en un trabajo y empiezo a tener comportamientos sociopáticos, ¿qué extiendo? Extiendo una sociedad narcisista sociopática. Cuando yo fluyo, cuando yo no tengo miedo, cuando yo acepto lo que hay y tomo una postura creativa, empiezo a fluir con la vida. ¿Y qué aporto a la sociedad? Aporto creatividad, alegría, vida. ¿Lo veis? Entonces, ya para terminar, porque quiero que también intervengáis vosotros, y tengo además aquí unos pequeños ejercicios para el final. Quiero haceros ver dos puntos súper importantes. Primero, cambiar la mirada con todo esto, que espero que, pues bueno, que nos sirva de reflexión, y darnos cuenta de lo que es normal y lo que no es normal. Es decir, primero, cambiar la mirada. No es lo mismo cuando tú ya te has parado y te has dado cuenta de cómo es tu situación en tu entorno sociolaboral. ¿Vale? Tengo esto, no me gusta mi trabajo. Vale, tengo un compañero de trabajo, no vamos a meter siempre al jefe, ¿verdad? Que parece que es el jefe siempre el que tierra a los sociopáticos. También hay muchos compañeros de trabajo, ¿verdad? Que están ahí de igual a igual. Bueno, pues tengo un compañero de trabajo y tengo un ambiente laboral tóxico y sociopático. Y además no me gusta mi trabajo. Claro, os estoy poniendo ya lo peor, ¿no? ¿Verdad? Se ríe, sí. Pero digo, bueno, pues voy a cambiar la mirada. Ya una vez sabiendo lo que hay, no es lo mismo como que vas ciego, quieres cambiarlo, quieres decir qué le pasará a este, a ver si hablo con él. No, hay esto. Pues no es lo mismo ir ahí con una actitud que con otra. No tiene nada que ver. O no es lo mismo estar ahí fortalecido porque te has trabajado que ir a pecho descubierto. ¿Lo veis? Y eso es importante, cambiar la mirada dentro de lo que estás ahí. Y eso yo de verdad que os digo que una vez que cambiamos la mirada, una vez que empezamos a darnos cuenta de todo eso, esa puede ser el primer paso para que a partir de ahí empieces a vivir y empieces a decir, ¿cuál es mi verdadera motivación? ¿Qué sé hacer yo o qué quiero yo hacer o qué quiero yo desarrollarme en la vida? Y ahí empezar a navegar en esa línea. Cambiar la mirada. Y otra cosa importantísima, darnos cuenta de lo que es normal y no lo es. Y en base a todo lo que os he estado contando, yo creo que nos estamos dando cuenta de que estamos inmersos en una sociedad que para nada es normal. Nos dicen que es normal, nos meten en cubiles, nos dicen que tú no tienes que mirar si ese trabajo te gusta, no te gusta, fluyes, no fluyes, pero tú estás tonta, tú métete ahí en ese cubil y estate 8 horas, ya está, otras 8 para dormir y otras 8 para producir, ¿qué más quieres? El trabajo nos hace libres. Ahí lo dejo, ¿lo veis? Entonces, al darnos cuenta de lo que pensamos que es normal pero no lo es, no implica que eso nos lleve a la queja, sino que nos implica a ser más conscientes, a tener más conciencia y a abrirnos y a fluir más con nuestro verdadero ser. Eso es lo que sobre todo os quiero hacer ver.